Bienvenidos al módulo Buenos días. Bienvenidos al módulo de educación financiera en leasing, programa preparado por The Alta Group para la Asociación Bancaria de Colombia. Mi nombre es Rafael Castillo Triana y quiero que me acompañen en la revisión de los aspectos de administración de los activos en leasing como parte de las buenas prácticas de las empresas arrendadoras, el tema que denominamos de Asset Management. Bienvenidos a nuestro programa. Buenos días. Iniciamos hoy el módulo 8 de Educación Financiera en Leasing. El tema que nos reúne hoy es uno de los temas claves en la administración de las compañías de leasing. Y la verdad es, por un lado, el corazón del negocio de leasing y por otro lado, tal vez lo más importante, es la diferencia específica, o sea, es aquello que saca del común a la operación del leasing dentro del género de servicios financieros. Y porque eso es lo que caracteriza particularmente la operación. La operación es exitosa en la medida en que sepamos administrar bien los activos y más ampliamente, y espero que en esta charla podamos precisamente recorrer ese camino, cómo administrar el ciclo de vida de los activos. Como punto de partida, yo creo que es bueno, como siempre, retomar lo básico. Y lo básico es, ¿cuál es la función que representan los activos productivos dentro de la economía, dentro de la vida humana? Y esto, pues, obviamente nos lleva a preguntarnos cómo surgieron los bienes de capital. Y claramente, por el estudio de la historia, vemos que lo primero que surgió como bien de capital fueron los instrumentos, ¿no? Las lanzas, ¿no? Las herramientas que el ser humano empezó a elaborar para poder ayudarse a cumplir sus funciones vitales. Con el tiempo, esos instrumentos se volvieron herramientas. Y las herramientas con el tiempo, entonces ya es cuando empezamos a explotar la agricultura utilizando lo que hoy en día podemos llamar el pico y la pala. Y ya cuando entramos en una etapa posterior de desarrollo, ya cuando llegamos a la revolución industrial, se multiplica la capacidad de trabajo que tienen esas herramientas y surge precisamente la maquinaria impulsada por fuerzas externas, impulsada por la energía que en ese momento ya la ciencia había avanzado lo suficiente como para poder almacenar la energía y ponerla a trabajar en un motor, ya sea a base de vapor o a base de otros combustibles, que es lo que nos ha llevado más o menos a la situación de los activos que hoy en día trabajamos nosotros, hasta llegar a una evolución ya posterior, reciente, de la mitad del siglo XX hasta la fecha, que son los llamados dispositivos inteligentes, donde no solamente, digamos, la evolución vino del instrumento a la herramienta, de la herramienta a la maquinaria, y de la maquinaria a los dispositivos inteligentes. Entonces, hoy en día ya tenemos vehículos que frenan solos, tenemos diferentes aparatos que nos resuelven la vida, como son precisamente los teléfonos inteligentes que tanto utilizamos, y estas herramientas con las cuales estamos trabajando en este momento, que son también bienes de capital, o sea, los computadores. Ustedes recuerdan que cuando hablamos del tema contable, esta gráfica se las había presentado y la vuelvo a reciclar aquí porque va precisamente a explicar cómo ha evolucionado no solamente el negocio financiero, sino también la mentalidad general de los seres humanos. Entonces, en la primera fase del negocio de leasing, recordando la historia, ya vemos desde cuándo se originó y desde cuándo tenemos, digamos, el último reencauche del negocio de leasing a partir de 1950 hasta la fecha. La verdad es que el negocio del leasing inició como un negocio, como un puente entre la propiedad y el uso, o entre el uso y la propiedad. Apoyado en buena parte por el hecho de que la garantía adicional que recibía o recibe quien da la financiación, el arrendador,
es mucho mayor que la garantía que normalmente recibía un banco cuando otorgaba un préstamo. Pero la mentalidad del banquero siempre se quedó anclada a prestar dinero. Y digo que siempre se quedó anclada es porque todavía vemos ese fenómeno muy presente dentro de la mentalidad de la mayor parte y casi la totalidad de los banqueros con los cuales ustedes interactúan en la asociación bancaria. O sea, la verdad es que la función de los equipos en leasing para los banqueros hoy en día es que sirvan de colateral, del cual solo me preocuparé al final del contrato. Ayer justamente el Financial Times sacó un artículo muy interesante donde compara a los banqueros con Linus, el personaje de Carlitos. En Estados Unidos se llama Peanuts, la tira cómica. Y Linus, si ustedes recuerdan, era un muchacho que cargaba una frazadita, ¿no? La frazadita era su refugio. El símil que saca el Financial Times es justamente eso. Los banqueros piensan que los activos, que son el colateral de los créditos que otorgan, son su frazadita y que con ella pueden contar en momentos de dificultades. Pero en realidad, y el llamado que en este momento les estoy haciendo y que hemos venido haciendo hace muchos años, es que nos olvidemos de ser simplemente espectadores pasivos del colateral y seamos mucho más proactivos para entender bien el bien de capital que se está financiando. Entonces, realmente el paradigma en este momento que se impone es cambiar el foco de atención del dinero al activo. Y espero que esto dé algunas herramientas. Importante tener en cuenta, dentro de esta gráfica de la evolución, cómo también la tendencia de los clientes, de los que demandan bienes de capital, ha pasado del lease to own al lease to use. Ya hoy en día el concepto de querer ser dueño al final del dispositivo está mucho menos marcado de lo que estaba marcado en generaciones anteriores. Yo pienso que en parte por el advenimiento de la generación que denominamos los millennials y en parte por lo que muchos de ustedes son, que son generación Z. La verdad es que hoy en día no tiene mucho sentido tener un vehículo parqueado en el garaje si yo me puedo movilizar utilizando Uber. En general, la idea es poder tener uno la capacidad de acceder a los activos para su uso. ¿Y cuál es la contrapartida de esa tendencia? Que las empresas de leasing van a tener que estar dispuestas a ofrecer ese producto y estar dispuestas a quedarse con ese bien cuando se lo devuelva el usuario que solamente quería el uso y no la propiedad. Entonces, este nuevo paradigma implica lo siguiente: tenemos que quitar un poquito ese desgano, esa pereza por entender el riesgo del activo, que lo veo desafortunadamente excesivamente presente en los banqueros actuales. Aún dentro de las épocas del COVID, una de mis grandes frustraciones con los banqueros, no solamente colombianos, sino en general con los latinoamericanos, es que les dijimos en los momentos de COVID, cuando tienes crisis, busca y entérate en qué están tus activos. Inclusive hay herramientas tecnológicas que hemos venido trayendo para que las utilicen. La respuesta fue indiferente, total, lo cual es realmente preocupante porque el día que ya caiga el zapato, en este momento el zapato no ha caído porque el gobierno ha venido apuntalando y sosteniendo la cartera en problemas, pero en el momento en que ya haya que decirnos las verdades y tengamos que afrontar los reales problemas económicos de nuestros arrendatarios o locatarios, en ese momento estaremos lamentando por qué no le puse bolas al activo en el momento en que era importante. Y por eso es importantísimo que insistamos que la función de quienes trabajan en la operación de leasing es volverse expertos, es enamorarse de los bienes de capital que financian. No es solamente considerar como la frazadita que, como esto es un crédito garantizado, no me importa qué tipo de garantía, igual voy a tener prioridad en el momento de una quiebra. Ahora bien, y esto es algo muy importante, hemos tenido esa discusión con varios banqueros, pero por ejemplo, aún hay muchos banqueros, miembros de la asociación bancaria, que creen que los bancos no pueden hacer leasing operativo. Y eso es falso. De hecho, el acuerdo de Basilea III, ¿no?, que es el documento 467, establece lo siguiente, y se los voy a agrandar porque es importante.
En el párrafo 298 de Basilea III se dice: los arrendamientos financieros distintos de los que exponen al banco al riesgo de valor residual. Entonces, fíjese que aquí está previendo dos alternativas. Una donde el banco no está expuesto al riesgo de valor residual y otra que es el numeral 299 que vamos a ver ahorita, que sí está expuesto al valor residual. Dice, esos arrendamientos financieros recibirán el mismo tratamiento que las exposiciones cubiertas mediante colateral, o sea, lo mismo que un crédito prendario, del mismo tipo. Deberán establecerse los requisitos mínimos para el tipo de colateral en cuestión, ya sea que se trate de bienes muebles o de que se trate de bienes inmuebles comerciales, es lo que significa el CRS, Commercial Real Estate, o Retail Real Estate, o cualquier otro colateral. Y aquí hay una cosa muy importante que dice Basilea, y es una recomendación básica de lo que es el mínimo de diligencia y cuidado que deben tener los banqueros cuando hagan leasing. El arrendador deberá llevar a cabo una sólida gestión del riesgo acorde a la ubicación del activo, a su uso, a su antigüedad y a su obsolescencia prevista. O sea, una sólida gestión del riesgo del activo. Esa sólida gestión no la vemos por ninguna parte, ¿sí? Tal vez hay solo un banco que es serio en eso, que es Bancolombia, que tiene una división de activos muy seria. Pero el resto del sector, sinceramente, no tiene eso desarrollado. Un segundo punto muy importante es que debe existir un marco jurídico firme que establezca la titularidad del arrendador sobre el activo y su capacidad para ejercer oportunamente sus derechos como propietario. Esto es algo importante. En Colombia nosotros podemos considerar que sí, el sistema jurídico respalda el derecho de propiedad en cabeza de las arrendadoras, de las compañías de leasing, de los bancos como arrendadores. No lo ha negado nunca, en general. Hay casos excepcionales en los cuales las compañías de leasing han sido objeto de extinciones de dominio que iban dirigidas a los locatarios. Pero en general, el marco jurídico ha respetado el derecho de propiedad en cabeza del arrendador. Ahora bien, no basta con respetarlo. Es necesario que los mecanismos de ejercicio del derecho de propiedad sean eficientes. Y en ese punto, pues bien, en la teoría, las compañías de leasing tienen acceso a los procesos de restitución de tenencia. En la práctica, esos procesos de restitución de tenencia son más lentos de lo que deberían ser cuando se tramitan como procesos verbales, lo cual quizás demanda un poco de acción en el sentido de tratar de agilizar más esos procesos. Hay una buena noticia, y es que en la ley de garantías mobiliarias que rige en Colombia, se establecen unos procedimientos alternativos, convencionales, que permiten agilizar la recuperación de los bienes amparados bajo la figura de la garantía mobiliaria. Ahora, queda el problema de que muchos de los juristas colombianos creen que la propiedad en leasing no debería protegerse como garantía mobiliaria porque creen que al hacerse se pierde el efecto de la propiedad. Nada más lejos de la realidad, pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. El tercer requisito que exige Basilea es monitorear la diferencia entre la tasa de depreciación del activo físico y la tasa de amortización incluida de los pagos por el arrendamiento, de manera que no haya un desequilibrio, que no sea tan elevada como para sobreestimar la reserva de mitigación del riesgo de crédito. CRM significa Credit Risk Mitigation, atribuida a los activos arrendados. Entonces, esto en cierta forma obliga que como parte de la rutina de lo que tienen que hacer los bancos, siempre que celebren operaciones de leasing, los bancos y cualquier entidad financiera que se sujete a los principios de Basilea, es llevar un control de lo que llamamos el loan to value, la curva de valor de los bienes comparada con la amortización de capital de la operación de financiamiento que esté involucrada en un leasing financiero. Ahora bien, vamos a lo más interesante. El numeral 299 dice que los arrendamientos que exponen al banco al riesgo de valor residual recibirán el tratamiento descrito a continuación. Entonces, en primer lugar, aquí está diciendo los bancos pueden celebrar operaciones donde asuman el riesgo de valor residual. Ahora, cuando lo hagan, ¿qué deben hacer?
y define el riesgo de valor residual como la exposición del banco a una pérdida potencial derivada de la caída del valor razonable del activo por debajo de su valor residual estimado al inicio del arrendamiento. Ustedes recuerdan cuando hicimos nuestra sesión de pricing, que en la sesión de pricing nosotros asumíamos un valor que llevábamos al valor futuro dentro del cálculo. Ese valor futuro es realmente la suma que los cánones de arrendamiento no amortizan. Ese es el valor residual. Entonces, cuando yo estimo ese valor futuro en mi pricing, ese es el valor residual estimado al inicio del arrendamiento, ese valor residual debo monitorearlo de alguna manera porque es el riesgo que estoy corriendo yo. Si yo me equivoqué en prever que al final del contrato el bien que me devuelven por cualquier circunstancia, porque voluntariamente lo devolvió el cliente, porque el contrato terminó normalmente y me tocó reposeer el bien por cualquier circunstancia, si yo encuentro que el valor comercial de ese bien, el valor por el cual yo lo puedo vender, es inferior a lo que yo asumí de valor residual, pues ahí está materializado el riesgo de valor residual y eso implica una pérdida. ¿Qué está diciendo entonces que en los negocios de leasing operativo debe hacer un banco? Lo primero es, al flujo descontado de los pagos por el arrendamiento, le tiene que asignar una ponderación por riesgo adecuada a la solvencia financiera del arrendatario. O sea, los cánones de arrendamiento que se pactaron se deben registrar y se deben analizar y proteger como cualquier riesgo de crédito, porque involucran una obligación de pago continua sucesiva en virtud de un contrato de ejecución sucesiva y por lo tanto hay que hacer las estimaciones correspondientes no solamente bajo las reglas de Basilea, sino también bajo las reglas de la NIF 9 que ya tuvimos ocasión de verlas cuando hablamos del manejo del riesgo de crédito. Y entonces eso implica que para esas operaciones, para esa parte de la operación del leasing operativo, hay que calcular la probabilidad de incumplimiento, el PD, del arrendatario y la estimación propia o establecida por el supervisor, por la superintendencia, de la pérdida dado el incumplimiento, los given default, según corresponda. Eso, de nuevo, aplicando entonces los principios que aprendimos en el manejo de riesgo de crédito. Ahora bien, ¿qué pasa con el valor residual? Con el valor residual, y en esto es muy generosa Basilea, y les voy a explicar por qué es muy generosa. La ponderación por riesgo del valor residual será del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan la regla de ponderación de riesgos para la determinación del capital o patrimonio técnico que deben tener las instituciones financieras, se establecen diversos porcentajes de ponderación según lo arriesgado que se considere el respectivo activo. Entonces, por ejemplo, dinero en caja se pone al 0% porque se considera que es el activo más seguro. Créditos garantizados con hipotecas se ponen al 50% porque se considera que la hipoteca da una seguridad, pero no lo suficientemente fuerte como para equipararla con el dinero en efectivo. Créditos quirografarios se ponderan al 100% porque se considera que están sujetos al mayor grado de garantía. Bien, pues el valor residual o la exposición al valor residual está sujeta a ese mismo criterio de ponderación. ¿Y qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que si a nosotros Basilea nos ha dicho, tú debes tener como capital, como patrimonio técnico, no menos de un 9% del valor de tus activos ponderados por su nivel de riesgo. Aquellos activos que están ponderados al 100% significa que de cada 100 pesos que yo tenga en riesgo residual, 9 pesos deben ser de mi propio capital y 91 pueden ser de mis depositantes o de mis acreedores. Eso es un gran avance con respecto a la práctica normal del leasing operativo, porque en la práctica normal del leasing operativo generalmente las compañías de leasing operativo retienen el valor residual con su capital propio, no con dinero de los demás, sino con sus recursos propios. Entre otras cosas lo hacen no porque sean muy generosos, ni mucho menos, sino porque la rentabilidad sobre el capital que da la disposición del valor residual, las ganancias de valor residual, es tan alta que es la mejor rentabilidad que puede obtener cualquier inversión en un negocio de leasing. Entonces, es muy importante considerar la trascendencia que tiene precisamente esta regulación de Basilea con respecto a que los bancos pueden hacer y por qué entonces es importante tener una disciplina interna de asset management. Veamos un poquito en detalle las claves de lo que ordena Basilea.
Lo primero que ordena Basilea es que los bancos tengan una sólida gestión del riesgo del activo. Como les decía, de lo que conozco, solamente Bancolombia tiene una gestión sólida, los demás bancos van a la deriva. ¿Qué implica esto? ¿Qué exige Basilea? Como mínimo, saber dónde está el activo, ubicación. ¿En qué lo están utilizando? ¿Cuál es la antigüedad de ese activo? ¿Y cuál es la obsolescencia a la cual está sujeto el activo? Entonces, por ejemplo, estamos financiando vehículos de motor de combustión. Ya se nos vino el boom de los vehículos eléctricos. ¿Cuánto tiempo más van a permanecer los vehículos de gasolina antes de ser obsoletos? No lo sabemos, pero un buen administrador tiene que empezar a establecer medidas para prever cuándo va a suceder esto. Y ya de hecho ya hay muchas herramientas que nos permiten anticipar cuándo razonablemente nosotros debemos cubrir ese riesgo. El segundo tema es el marco jurídico. Ya hablamos un poco del marco jurídico, que en realidad el objetivo es que permita reposeer rápidamente. Digamos que en eso, en general, por lo menos en la teoría, en los libros, en los códigos, estamos bien. En la práctica, no tanto. La eficiencia del sistema judicial es bastante pobre. Los plazos que establecen los códigos el Código General del Proceso para evacuar procesos verbales como el de restitución de tenencia no se cumplen. Entonces, ahí tenemos circunstancias que realmente complican las cosas desde el punto de vista práctico, y eso hay que preverlo dentro de una administración razonable y realista de asset management. La curva de colateral hay que mantenerla actualizada y hay que poner en funcionamiento técnicas de mitigación. Cuando son muy pocas las compañías que mantienen avaluados sus activos día a día. Yo diría que ninguna. De manera que crear una curva de colateral es en este momento imposible. Y por lo tanto, ese principio, esa buena práctica no se está cumpliendo. Es fácil cumplirla, es importante cumplirla. ¿Y cómo lo podemos cumplir? Gracias a que hoy en día tenemos acceso a la Big Data. ¿Sí? Hoy en día nosotros podemos alimentarnos de bases de datos tanto propias como ajenas que nos están llegando continuamente y nos están dando información acerca de cuánto valen nuestros activos, de cuál es su riesgo de obsolescencia y demás. Y finalmente, como les decía antes, el capital propio con respecto al valor residual asumido no debe ser inferior al 9% de ese valor residual asumido. Entonces, ahora miremos un poco, entremos en materia, ya dejemos la teoría de un lado y miremos en la práctica cuáles son los activos y los sectores que se financian por leasing, ¿no? Un primer tema es cuál es la aplicación del leasing al sector comercio, y sobre todo en el contexto actual de la pandemia y de la pospandemia. Es importante considerar que la demanda de activos y las operaciones nuevas que se están generando, además de las actuales que ya se tienen en cartera, en materia del sector comercio tienen dos principales segmentos de activos que los jalonan. El primero es, digamos, la parte inmobiliaria, el comercio que se basa en locales y establecimientos. Ahora que la economía vuelve a abrirse, los locales y establecimientos se vuelven a abrir, ya volvemos a los restaurantes, ya volvemos a los almacenes, la gente entonces vuelve a abrir sus locales y sus establecimientos, y eso reactiva el leasing inmobiliario y reactiva también el leasing mobiliario de dotaciones, además del leasing de logística, o sea, ya los camiones de reparto y otro tipo de activos que necesitan los comerciantes. Y lo segundo, porque está, digamos, en ese dilema, por decirlo así, que subrayó, que resaltó el COVID, el dilema entre el comercio de brick and mortar y el comercio electrónico. Y entonces el tema es, bueno, yo creo que hoy en día las compañías, los comerciantes aprendieron que hay que tener un modelo híbrido de negocios. Los restaurantes deben tener domicilios, deben tener pickups, deben tener la capacidad, ya lo tenían muchos de ellos, utilizando herramientas como Rappi, por ejemplo, pero hay otros que quizás ya empiezan a invertir más en tecnología, tener sus aplicaciones mucho más abiertas para que los clientes puedan pedir online y tener un mecanismo de despachos que sea eficiente,
ya sea que lo tercericen, como puede ser el caso de un Uber Eats o un Rappi, o ya sea que ellos mismos generen su propia solución, que lo hemos visto en muchos establecimientos. Todo esto demanda leasing y, por lo tanto, también jalona los precios, la demanda de los bienes y los precios que pueden tener esos bienes en el mercado, tanto primario como secundario. Hay una muy interesante, y yo cuando les pase esta presentación, ustedes verán que aquí hay un vínculo, que no lo voy a seguir ahorita, con YouTube. Es un muy interesante artículo preparado por el Wall Street Journal sobre el futuro de las ciudades después de la pandemia. Y yo creo que es interesante considerarlo porque precisamente eso nos determina muchos de los derroteros de lo que el asset management debe seguir hacia el futuro. Claramente la oficina del ayer no es la misma oficina del mañana. Y ahora que todos vuelvan a sus oficinas van a encontrar que es mucho más práctico un rediseño de las oficinas. ¿Por qué? No solamente porque aprendimos que la forma de trabajar remota no es tan mala y por lo tanto uno puede combinar el trabajo remoto con el trabajo en oficina, sino porque también la lección aprendida de esta pandemia y que nos sirve para prevenir pandemias del futuro es que necesitamos espacios más abiertos, necesitamos más ventilación, necesitamos menos aglomeración. Y entonces ese modelo que existía antes de las oficinas cerradas en cubículos, como los modelos que tenía Hunter Douglas o todas estas oficinas, estos sistemas de oficina abierta, ¿cómo se llama? Steelcase. Ya esos modelos cambian sustancialmente en el sentido de que ya no es el cubículo a 1 metro del vecino, sino que tenemos que mantener unos espacios mucho más abiertos. Ya como estamos digitalizando toda la información, a lo mejor ya no hay papeles encima de los escritorios. Entonces, todo esto hace un cambio radical de cómo están diseñados los inmuebles y es muy posible que buena parte de las inversiones que se ven hacia el futuro en leasing sean en reacondicionamientos de los inmuebles que hoy en día existen, lo cual además cambia mucho toda la dinámica del mercado y por lo tanto los precios. Entonces ustedes pueden ver aquí el ejemplo que se da sobre lo que es la oficina abierta, sobre lo que es lo que llaman la sala de guerra, ¿no? Que en realidad ya hay muchas oficinas que tienen esos espacios con unas pantallas interactivas donde uno se puede comunicar con el que se quedó en la casa, ¿no? Con el equipo remoto. Los salones de conferencia que también se supone que se dan en espacios abiertos y se dan para, digamos, ya son por turnos. Entonces tú vas a tener la aplicación que te permite reservar tu espacio en el salón de conferencias de la Sobancaria, en cualquiera de ellos, estando remotos. Ahora, una firma de ingenieros que es global, que es Gensler, pero que tiene una de las principales oficinas en Singapur, ya empezó a diseñar durante la pandemia algunas ideas sobre el futuro de las ciudades, y entre ellas, reimaginar el futuro de las ciudades como unas ciudades sanas, saludables. De hecho, esto ya lo tomó el alcalde de París, y el alcalde de París inició un programa para readecuar la avenida de Champs-Élysées, metiéndole árboles, vegetación, convirtiéndola en, como la calle Junín de Medellín, en peatonal, de manera que poco a poco vemos cómo las ciudades se van volviendo un poquito más verdes. Y eso también está ayudado por otro fenómeno, y es que la pandemia nos enseñó que muchos de nosotros podemos no necesariamente vivir en Bogotá, podemos vivir en Suachoque, El Rosal, cualquier lugar aledaño, desde donde si tenemos conexión a la tecnología podemos trabajar igual y vamos a tener acceso a una vivienda más ventilada, más limpia. Todo eso obviamente, ¿qué hace? Va a condicionar mucho la demanda de inmuebles, pero también va a condicionar temas tales como la movilidad. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el transporte público. ¿Cómo podemos seguir manejando el transporte público? Uno de los problemas graves que tiene Colombia hoy en día es que la gente pobre solamente tiene acceso a montarse en un Transmilenio o en algún bus que necesariamente es congestionado y que trae el COVID adentro. De nuevo les digo, el COVID, por un lado, el COVID nunca se va a ir. Lo que vamos a lograr de pronto es volvernos inmunes, pero el COVID nunca se va a ir. Y ya está previsto, ya aprendimos la lección.
vienen otras pandemias. Entonces tenemos que estar preparados y la planeación de las herramientas que utilizamos, de los bienes de capital, tienen que ser acordes con esas nuevas tendencias. Entonces, hay cambios necesarios en el trabajo, hay cambios necesarios en la movilidad, hay cambios necesarios en la forma como interactuamos, hay cambios necesarios en la educación, ¿no? La educación de nuestros hijos, la educación propia nuestra. Esos cambios inducen necesariamente también a cambios en la forma como se demandan los bienes de capital. Entonces, por ejemplo, algo interesante, si ven este cuadrito que dice cómo se verá la nueva normalidad para la venta de automóviles. Bueno, interesantemente, acaba de salir la publicación de la revista Fortune, donde publica las compañías Fortune 500. Dentro de las Fortune 500, uno de los nuevos que entró es una firma que se llama Carvana. Carvana es una firma que solamente compra y vende vehículos online. Entonces, tú defines tu vehículo, lo miras online y te lo entregan en tu casa. Entonces, esa es la nueva modalidad de comprar vehículos y esto ya, digamos, está establecido independientemente de la pandemia. Entonces, claro, esto cambia mucho los espacios de los dealers de automóviles, que no necesitan ya tantas salas de ventas, tantos showrooms. Todos esos cambios definitivamente van determinando también cambios en el mercado, donde tenemos que anticipar que en buena parte algunos de los inmuebles comerciales, por ejemplo, van a perder valor durante un tiempo, pero el que tenga visión de cómo se va a proyectar este futuro va a ser capaz de poder entender que al final puede tener una buena ganancia residual. Entonces, si ustedes me dijeran yo qué haría en este momento, yo ofrecería leasing operativo de bienes inmuebles comerciales, reteniendo un valor residual alto, dándole unas facilidades de pago grandes a los usuarios actuales para que ellos puedan invertir en la reacondicionamiento de sus nuevas instalaciones y al final, cuando ya la curva se vuelva a normalizar, poder nosotros capitalizar con la valorización de los inmuebles. Los inmuebles volverán a valorizarse. Miremos un poco el sector transporte y aquí lo que quiero llamarle la atención es, estos son gráficas sacadas del Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente, pues este gobierno tenía las mejores intenciones para que el plan de desarrollo se pudiera ejecutar, pero por razones que todos conocemos, no se ha podido ejecutar. Pero nosotros como actores del sector privado, sí tenemos la responsabilidad de tomar un poco de esas ideas para proyectar nuestros negocios hacia el futuro y entender justamente esos activos. Entonces, fíjense que uno de los problemas que quería resolver el plan de desarrollo era aumentar un poquito el transporte limpio y por lo tanto implica que el uso de bicicletas puede hacerse de una manera más interesante. Y lo interesante que tiene esto es que durante la pandemia, yo creo que les conté, una de las compañías más grandes de flotilla de movilidad, que es ALD, la filial de Societe Generale Equipment Financing, lanzó en Chile y en Perú el producto de leasing operativo de bicicletas o renting de bicicletas. Y en su mayoría son bicicletas eléctricas, ¿no? O sea, bicicletas que no necesariamente se impulsan con el músculo, aun cuando de vez en cuando es bueno hacer un poco de ejercicio al respecto, pero que también tiene la posibilidad de que cuando las pendientes son muy altas, pues prendes el motor y no tienes que esforzarte tanto. El transporte férreo, que se considera como un mecanismo, y es definitivamente en Europa el transporte férreo es lo que hace más eficaz la movilidad de la gente. Y finalmente el otro objetivo era la inversión en infraestructura, sobre todo en la parte de carreteras. Estas fueron las metas que estableció Planeación Nacional, que era generar más seguridad vial, aumentar la inversión en la red férrea, en equipos ferroviarios, aumentar la carga movilizada por ríos, ya veremos precisamente lo que eso induce desde el punto de vista de los activos que se entregarían por leasing, y aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas, ¿no? Desde luego que también aumentar la infraestructura por donde circulan los vehículos de carretera. Entonces, el objetivo era esencialmente estimular el transporte fluvial, el transporte ferroviario, el transporte por carretera, el transporte aéreo, el transporte marítimo. ¿Y esto en qué se traduce? Además de que esto implica poner a trabajar a todos los
miembros del ecosistema de transporte, donde ustedes pueden encontrar a los proveedores o fabricantes de equipos, a los distribuidores de equipos, a los constructores de infraestructura, todos estos clientes de las empresas de leasing, a las empresas de transporte, tanto fluvial como aéreo o marítimo, a los equipos mismos y la tecnología asociada a ellos, nos lleva a un círculo virtuoso donde el manejo y el entendimiento de los equipos de transporte permiten que las compañías de leasing puedan hacer un buen negocio. Y de hecho, como ustedes pueden ver, las compañías que están dedicadas al leasing operativo en Colombia, que son las compañías de renting, entre ellas Renting Colombia, tienen un altísimo porcentaje de sus operaciones en el sector transporte. Entonces, miremos algunos de los posibles candidatos. Pues, claramente, la aviación comercial, sabemos, es una de las aplicaciones, pero en este momento la tecnología ya nos está trayendo los taxis aéreos, los taxis voladores, ¿no? Son drones grandes o pequeños helicópteros, si ustedes quieren. Y ya como ustedes pueden ver, hasta la policía está utilizando drones para poderse transportar. Entonces, es interesante porque eso implica que si nosotros podemos tener acceso a taxis aéreos, por ejemplo, montarnos en un taxi aéreo, alquilar un vehículo volador por un valor relativamente costeable, pues no necesitamos tener más inversiones hechas en automóviles y el transporte público se vuelve mucho más limpio. Ahora miremos para la agricultura. Para la agricultura, los bienes de capital implican la posibilidad de expandirse en la medida en que también la agricultura se desarrolle a un nivel donde se utilice, por ejemplo, la figura del contract farming. Creo que en alguna de las sesiones anteriores hablamos del contract farming, pero en esencia contract farming es una modalidad bajo la cual se le facilita, utilizando la tecnología y obviamente el mecanismo contractual de contract farming, se le facilita al productor agropecuario saltarse las redes de intermediarios y llegar al comprador final de manera que el sistema financiero lo puede apoyar. Y al poderlo apoyar el sistema financiero en lo que sería financiación de su cadena de valor o supply chain financing, también las compañías de leasing lo pueden apoyar porque ya no es un individuo, no es un locatario de alto riesgo, sino es alguien que puede sustentar y acreditar unos flujos de caja predecibles con clientes finales que tienen una buena calificación crediticia. O sea, este mecanismo del contract farming definitivamente va a atraer muchos bienes de capital para la agricultura. Toma nota de eso, Ana María, para tu tesis de grado. Ahora bien, Rafael, en la industria... Qué pena interrumpirte. Vale. Es que tengo una duda. Cuando hablaste de saltarse los intermediarios, o sea, ¿cómo harían para eliminar esa intermediación? Bueno, la forma que se hace es la siguiente. Voy a poner un ejemplo. Inclusive ese ejemplo lo puso a funcionar Nestlé en México. Nestlé es una compañía que obviamente es grado de inversión, ¿no? Y Nestlé vio que existían cuellos de botella graves porque la existencia de todos estos intermediarios no solamente es molesta porque sube el costo de los alimentos, sino que además no garantiza la higiene de los productos. Entonces Nestlé hizo una alianza con varias compañías de leasing donde ofrecieron, esto es en México, le ofrecieron al pequeño productor lácteo equipos de ordeño mecánico, sistemas de refrigeración. Entonces, a través del equipo de ordeño mecánico, la leche sale de la vaca, pasa por una tubería y termina en un refrigerador. Después ese refrigerador es cargado en un camión refrigerado también, que lo utilizan con unas mangueras muy higiénicas, un camión de Nestlé mismo. Entonces, ese productor agropecuario, ¿no?, está vendiéndole a Nestlé directamente. Ahí se brincó todos los intermediarios. Nestlé dio la garantía para que las compañías de leasing le financiaran esos equipos al pequeño productor. Y obviamente el pago de los cánones de arrendamiento proviene de el valor neto que recibe el productor lácteo, en este caso, de los pagos que le hacen Nestlé por la leche que está comprando. Entonces,
Nestlé logró controlar sus costos y logró además mejorar la calidad y la higiene de la leche que llega a procesar en sus propias plantas. Eso es uno de los ejemplos. Cargill, por ejemplo, tiene un esquema parecido en cuestión de grano, o sea, de todas las diferentes siembras de grano. Corteva, que es una de las compañías de DuPont, también ha desarrollado planes de contract farming. O sea, todos aquellos que están en la cadena de valor. Y tú puedes expandirlo un poco más. Tú puedes pensar, por ejemplo, en almacenes éxito, que son esencialmente entidades que están proveyendo alimentos y básicamente recursos del agro. Y así es como se saltan al intermediario, porque ya no se trata de que llega un señor a la finca, el pequeño productor, y le compra las cantinas de leche que tiene, las trasvasa de una cantina en otra que no sabemos cómo se ha lavado, ¿no? Y después de pasar por 7 u 8 cantinas, termina en un tanque de enfriamiento hasta que pase el camión de Nestlé a recogerlo. O llevan las cantinas para que las reciba la planta de Nestlé. Esas prácticas, obviamente, pues nunca garantizan la higiene y se vuelven mucho más costosas en tiempo y en dinero que este mecanismo del contract farming. No sé si te queda claro precisamente esa gran ventaja, ¿no? Ahora, no quiere esto decir que los intermediarios se queden sin trabajo. Tienen que buscar otras formas más eficientes de hacer dinero, ¿no? Ahora sí Gracias. pasamos. Con mucho gusto, María Camila. Precisamente esto está para que sea interactivo. Si pasamos al tema de la construcción, es interesante, porque en la tecnología, en la construcción, por eso les decía que nosotros pasamos de la evolución a las máquinas movidas por la energía que nos trajo la revolución industrial, hasta lo que nos trae la cuarta revolución industrial, que es mucho más la utilización de la tecnología inteligente. Entonces, hoy en día, construir una casa no solamente se hace a punta de movimiento de tierra, ladrillos y tejas, sino que hoy en día las impresoras tridimensionales, impresoras 3D, permiten poder construir una casa, construir las paredes de una casa. Inclusive Colombia es pionera en eso. En los llanos orientales se han construido ya varias casas hechas con impresoras 3D, donde las impresoras 3D lo que hacen es precisamente procesar los materiales de construcción que van a constituir las paredes, los pisos, etcétera. Y eso permite ganar en eficiencias en cuanto a tiempos de construcción y demás. Son mucho más precisas que lo que antes se llamaba construcción industrializada, que eran unos paneles que se conectaban unos a otros, pero precisamente los empates que había de los paneles era el talón de Aquiles que tenía esa tecnología. Hoy en día, gracias a las impresoras 3D, no es necesario empatar los paneles, sino que sale totalmente, como ustedes pueden verlo aquí en esta gráfica, sale ya las paredes con sus curvas sin que haya ningún tipo de empate entre una y otra, lo cual desde luego mejora la estabilidad de los inmuebles desde todo punto de vista, inclusive con estructura antisísmica. Todo eso ya es una tecnología que está disponible y, claro, plantea la inquietud de que una buena estrategia para una compañía de leasing que se quiera diferenciar es financiar impresoras 3D dedicadas al negocio de la construcción y buscar los proveedores de esos equipos porque tienen una buena posibilidad de hacer un negocio muy eficiente. El otro, y yo lo tengo pues muy cercano a mi corazón, yo durante muchos años fui miembro de la junta directiva de Fábrica de Muebles Artecto. Ustedes no habían nacido cuando existía la fábrica Artecto, pero buena parte de los muebles de oficina que teníamos todos eran unos escritorios fabricados por Artecto. Pues bien, hoy en día una fábrica de muebles, pues digamos que compite con una impresora 3D donde ustedes pueden hacer sus propios muebles. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es conseguir el diseño. Algunos que tienen la capacidad de hacer el diseño diseñan el mueble y la impresora 3D le saca el mueble hecho en el material que ustedes quieran. Obviamente, como ustedes saben, las impresoras 3D funcionan a base de nanotecnología, en el sentido de que son, digamos, madera comprimida que se vuelve a unir en un solo mueble. Pero esto es, por ejemplo, buena parte de la tecnología que utiliza hoy en día IKEA o IKEA, el almacén sueco, que es uno de los proveedores de muebles más grandes del mundo. Entonces, ya no tenemos que hacer esas inversiones grandes en las fábricas de muebles, sino que ya la fabricación de muebles y fabricación de otros tipos de productos manufacturados se resuelve a través de la utilización
de las impresoras 3D, lo que se llama la manufactura aditiva. Ahora bien, el otro tema que se ha vuelto también clave en la agenda de las empresas de leasing que se han dedicado a aplicar mejores prácticas es la economía circular. O sea, en la economía lineal, que se llama, es la economía del desperdicio, donde uno toma el bien o toma las materias primas, elabora el bien y después cuando el bien termina su vida útil lo manda al deshuesadero o lo deja en la caneca. La economía circular, en cambio, ya lo que está proponiendo es volver a darle la vuelta y en lugar de mandar al desecho a los bienes de capital que terminan su primer ciclo de vida útil, lo que plantea es reacondicionarlos, reajustarles su propósito, reutilizarlos y extenderlos. Y tal vez lo más interesante de todo este proceso es que los que han sido pioneros en el proceso de la economía circular han sido los mismos fabricantes de computadores, especialmente computadores personales. Entonces estamos hablando de empresas como Hewlett Packard, como Dell, como Lenovo, que antes IBM, que se dedicaron precisamente a recoger los computadores usados, a actualizar su configuración con lo más reciente en tecnología de manejo de la información, obviamente metiéndoles chips de memoria mucho más eficientes, y ese reacondicionamiento permitía sacar nuevos productos y nuevos productos. Y el modelo de negocio de muchas compañías, ustedes habrán oído hablar de una compañía que se llama CSI, CSI quiere decir Computer Sales International. El modelo de negocio de esas compañías es hacer utilidad en el reciclaje, en la reutilización de los computadores que reciben de sus vidas primarias, dándole, así como al gato, más de 7 vidas. Entonces, la economía circular se ha vuelto uno de los principales, digamos, imperativos de la creatividad del asset management, porque permite, por ejemplo, bueno, vamos a recibir un automóvil viejo, vamos a reacomodarlo. Hay una empresa aquí en Estados Unidos que se llama Motiv, que se dedica a instalar, digamos, todos los motores de vehículos eléctricos en carrocerías de vehículos viejos que pueden ser de General Motors, pueden ser Chevrolet, pueden ser camiones GM, pueden ser de Ford, cualquiera de los vehículos viejos ya que salieron de circulación, se utiliza la carrocería para meterla en un vehículo eléctrico. Y hoy en día, por ejemplo, Bimbo en Estados Unidos utiliza esos vehículos para hacer sus despachos domiciliarios. Entonces, vemos cómo la economía circular definitivamente es una de las imperativos. Ahora bien, ¿esto qué implica? Para que las compañías de leasing tengan un modelo de negocio sostenible, pues hay que partir de que tienen que comprar y entregar la tenencia de bienes a cambio de rentas, ese es el negocio principal, donde se hace un margen financiero entre costo de fondos y el retorno a los flujos de rentas. Hasta ahí llega el modelo de negocio actual de las compañías de leasing financiero en Colombia y de los bancos que están haciendo leasing. Pero se les quedaron por fuera todos los demás. Al monitorear, mantener y conservar la funcionalidad técnica del bien, uno utiliza georrastreo, así que utiliza tecnología de telemática para rastrear dónde se encuentra ese bien. Fíjense cómo la recomendación de Basilea o la guía de Basilea es ubiquen dónde están los bienes, monitoreo del estado, funcionamiento y conservación de esos bienes, mantener una información actualizada de su valor para poder hacer la curva de valor, ¿no? Gerenciar soluciones de mantenimiento, porque ahí se presenta una oportunidad de negocio. Resulta que al descubrir cómo está el bien, se puede generar una solución, un servicio adicional para los locatarios, en el sentido de darle soluciones de mantenimiento que no solamente sirvan para conservar el valor del bien en el mercado del usado, sino que sirvan también para que el bien sea mucho más eficiente en hacer la función que le está haciendo al locatario. Gerenciar los seguros es otro de los temas que surgen de ahí, porque gracias al conocimiento de la ubicación y del uso y del estado de funcionamiento del vehículo, uno puede determinar a qué riesgos está sometido. Y por lo tanto, eso permite también darle una mejor gerencia de seguros, que es otro servicio adicional, fuente de utilidades para las compañías de leasing, que hoy en día están desperdiciando, están dejando dinero encima de la mesa.
Ahora, administrar el ciclo de vida del bien dentro del mismo cliente. Entonces ahí es donde tú estás utilizando unos montacargas que ya se quedaron viejos. Ok, la compañía de leasing te compra los viejos y te trae unos último modelo, ¿no? O consideras que te están funcionando bien más allá del plazo inicial del contrato. Entonces ahí vienen las renovaciones. Entonces, el manejo dinámico de las renovaciones, de las devoluciones de los equipos y de lo que se llama Tech Refresh, que es el mantener siempre al cliente con acceso a los bienes de capital de más alta tecnología, es parte del modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio las compañías de leasing hacen mucho dinero, ganan mucho dinero. De nuevo, los bancos en Colombia están dejando dinero sobre la mesa al no aplicar este tipo de servicios. El reacondicionamiento de los bienes permite justamente terminar el ciclo de lo que estaba mencionando. Ustedes pueden proponerle al cliente que les entregue el equipo viejo, ustedes se lo compran, lo reacondicionan y lo venden y ahí se genera otra utilidad. Eso es parte de lo que hacen las compañías de leasing operativo en los Estados Unidos con mucho éxito, y donde son más exitosas son en el campo de tecnología, de computadores personales y de montacargas, lo que se llama manejo de materiales. Y obviamente al vender los bienes que uno ha recibido, cuando ya le perdemos un poquito la alergia de quedarnos con los bienes, la alergia de que nos los reciban, resulta que los vendemos y hacemos una ganancia en la venta. Entonces, todo eso genera un negocio, un modelo de negocio que es sostenible. Ahora bien, estamos viendo esto desde la perspectiva de las compañías de leasing. Ahora miremoslo desde la perspectiva del cliente. Desde la perspectiva del cliente, recuerden ustedes que el cliente, y también esto ya lo habíamos visto, lo primero que tiene que definir es si compra o toma en leasing un bien de capital que quiera agregar a su proceso productivo. Y ahí entonces tiene que considerar, entre otras cosas, la evolución de las normas contables, que como ustedes recuerdan cuando vimos la parte contable, pues evolucionó de registrar en el activo los bienes que me son propios a registrar en el activo los bienes cuyos riesgos y beneficios estoy reteniendo, a registrar en el activo los bienes que yo controlo. Pues bien, todo eso lleva a empezar a considerar utilizar el activo as a service. Esa es una de las tendencias que los clientes están considerando. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el activo as a service, pues estoy ahorrándome un poco de gastos de capital, de CAPEX, que yo de otra manera tengo que sacar de mi propio flujo de caja operacional. Y ese es precisamente lo que es importante considerar. Quería detenerme un poco para que profundicemos en este tema, ¿sí? Y es el concepto del flujo de caja libre. ¿Qué es flujo de caja libre? Entre otras cosas es muy importante porque ustedes, cuando avancen en su carrera y les toque valorar empresas, la base para valorar las empresas es el flujo de caja libre que las empresas generan. Por eso es importante tener este concepto claro. El flujo de caja libre es el resultado de lo que queda de la caja que genera la operación de una empresa, una vez deduciéndole lo que se gastó en capital, o en capital expenditures o CAPEX. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar de mi negocio para comprar la camioneta de reparto. Entonces, le saqué a mi negocio para comprar la camioneta de reparto y lo que me quedó en la caja, pues es, digamos, ya mi flujo de caja libre. Si yo tomo un leasing, pues quien compra la camioneta de reparto es la compañía de leasing, no yo, el dueño de la tienda. Entonces, mi flujo de caja libre sube, independientemente de cómo se registre contablemente. ¿Sí? Porque es que ahí teníamos todo el tema de, pero un momentico, entonces resulta que tú tienes que llevar los derechos de uso al CAPEX desde el punto de vista contable. Ok, desde el punto de vista contable tal vez sí, pero desde el punto de vista práctico, económico, no. Desde el punto de vista económico, claramente la compañía de leasing te quitó la carga de tener que sacar, succionar de tu flujo de caja operacional recursos para comprar ese camión de reparto. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces a la gente se le pierde de vista ese fenómeno del efecto que tiene el leasing en aumentarles el flujo de caja libre. Y eso es lo más importante que tiene, es que le permite al dueño del negocio que el activo genere sus propios ingresos netos operacionales. O sea, yo
compré mi camión de reparto, pude hacer domicilios, con los domicilios hice más ventas y con las ventas, la imagen de utilidad que me dejaron esas ventas, puedo pagar de sobra el leasing que estoy pagando sobre ese vehículo. Cosa que es diferente si yo hubiera congelado mis recursos y los hubiera metido en ese camión. De paso, y esa es la otra parte importante que hay que tener en cuenta, es que cuando yo estoy en el proceso de comprar el vehículo, si es por mi propia cuenta, pues yo al principio lo único que veo es el precio del equipo en general. Estamos hablando del ejemplo del vehículo de reparto. Es lo único que se ve, el precio del equipo, los gastos tangibles inmediatos. Pero ahorita que ser propietario es carísimo. Y eso nos lleva al concepto de lo que llaman el total cost of ownership, o el costo total de la propiedad. Resulta que es la punta del iceberg. O sea, lo que yo vi era el precio, pero debajo del iceberg resulta que yo tengo que tanquear el vehículo, tengo que pagar el mantenimiento, tengo que pagar seguros, el vehículo pierde valor, esa es la depreciación. No hay que confundir esta depreciación, que es la pérdida de valor del vehículo, con la depreciación fiscal o la depreciación contable, que son conceptos, por decirlo así, de ahorro empresarial o de deducción fiscal, pero que en realidad a lo que estamos refiriéndonos es que lo que le cuesta a una persona que invirtió en un camión de reparto es que la desvalorización de ese camión es pérdida también de su patrimonio, es pérdida de riqueza. Hay que sumarle también que hay que reparar ese activo, que hay que comprar repuestos, que hay que pagar impuestos para circulación, hay que pagar matrículas, hay que pagar seguro de accidentes, hay que hacerse cargo de los efectos de los accidentes, ¿no? Hay que dedicar gente a que administre esos activos, ¿no? Es el costo del staff. Y obviamente hay que pagar intereses porque en el mejor de los casos, pues yo estoy utilizando mis recursos para poder solventar esto y de hecho yo estoy pagando intereses en general por los recursos que estoy utilizando. Entonces, esto me lleva a que al tomar yo la decisión de si compro o tomo en leasing, debo considerar en qué me sirve el leasing, y ahí es donde entra la parte interesante. Las compañías que ofrecen leasing operativo además ofrecen servicios que le quitan la carga al cliente de los mantenimientos, de los seguros, de las reparaciones, se hacen cargo de la gestoría, ¿no? O sea, le quitan también el tema del staff, se hacen cargo de manejar y darle un vehículo de reemplazo cuando se presenta un accidente, asumen el riesgo total de la depreciación y en muchos casos le dan también una tarjeta de combustible. O sea que en cierta forma ya el leasing operativo da esa ventaja. El leasing puramente financiero no la va a dar, pero el operativo claramente se la va a dar. Y entonces eso plantea la pregunta, ¿quién debe hacerse cargo del ciclo de vida del bien de capital? El cliente cuyo negocio es vender alimentos o vender algún otro tipo de productos. O la arrendadora que puede extraer mucho valor de ese bien de capital durante su ciclo de vida, ¿sí? Y es que ha sido una de las discusiones que hemos tenido siempre con varios de nuestros clientes, cuando ellos van a visitar a un prospecto y el prospecto les dice, no, pero es que mira, tú me vas a dar leasing operativo, pero resulta que si yo tomo esto en leasing financiero o tomo un préstamo del banco, yo al final de los 5 años puedo salir y vender el bien y recupero una cantidad de dinero. Eso en teoría podría sonar como verosímil, en la práctica nunca lo es, porque implica que ese cliente tiene que dedicar recursos a vender el bien en un mercado que no conoce. No le ha seguido una bitácora de mantenimiento a los vehículos para conservar su valor, ¿no? No ha logrado aprovechar economías de escala que sí las puede aprovechar una compañía de leasing o de renting. Entonces, claramente, lo que está diciendo ese funcionario para tratar de desmotivar la venta del leasing no es cierto, ¿sí? Es un mito, es una ficción. Ahora bien, otra cosa importante para considerar cuando el cliente toma una decisión, ¿cuál es el rol que tiene el activo en el negocio? Y esto nos lleva a los conceptos muy simples de valor de cambio y valor de uso. Nos lleva al viejo Adam Smith. Creo que esto también lo vimos cuando hablamos del tema de crédito, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los bienes valen no solamente por lo que los bienes puedan recibir de valor si yo los vendo en el mercado, sino que los bienes valen por lo que ellos producen, por la utilidad que generan.
Y eso nos lleva a la paradoja de que Adam Smith resaltó en algún momento de la diferencia entre el valor de cambio y el valor de uso. Y lo que decía Adam Smith es que el agua es más útil y más necesaria para la vida humana que los diamantes. Pero los diamantes valen más en el mercado que un vaso de agua. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros también en el asset management tenemos que considerar no solamente cuánto vale el bien en el mercado, sino también cuál es la productividad que tiene ese bien para generar recursos. Y el mejor ejemplo es contrastar un vehículo que tiene un valor de cambio que lo determina el mercado de compra o venta con un software. Un software tiene valor de uso porque genera utilidad, pero el valor de cambio es cero. O sea, una compañía de leasing que financie software no puede recuperar absolutamente nada del software mismo, ¿no? Lo recupera el cliente que se lo pague, pero tiene valor de uso. Y precisamente el poder recuperar la inversión a través de la necesidad que tiene el arrendatario, el locatario, de usar ese bien, es el que le da el beneficio. Entonces, muchas veces bienes que nosotros nos rechazamos instintivamente porque podemos considerar de alta obsolescencia, como puede ser un computador personal, resulta que por su valor de uso generan mucha más rentabilidad. Y de hecho, esta compañía que les mencionaba, CSI, montó su modelo de negocio a base de ese supuesto, de esa premisa, de que ellos en general le entregan a los bancos toda su red de computadores y en promedio han encontrado que recuperan el valor de esos equipos varias veces porque los bancos tienden a prorrogar las operaciones porque les queda mucho más sencillo prorrogar y de pronto hacer uno que otro upgrade o mejoramiento tecnológico. Lo básico aquí desde el punto de vista del cliente, que es algo que le recomendamos mucho a los que están vendiendo leasing, es una frase que pues, nadie sabe a quién se le atribuye. Warren Buffett, algunos dicen que es Warren Buffett el que la dio, pero la frase es muy simple. Yo no necesito un taladro, yo necesito perforar un hueco en la pared. Y eso es lo importante. Una empresa no necesita tener un montacargas, necesita mover paquetes. Un restaurante no necesita tener un camión de reparto, necesita poder hacer domicilios. Entonces, por eso el valor de uso es, digamos, la decisión o la fuente de decisión más importante para ciertos clientes. Y el que tenga claro que esos activos pueden generar rentabilidad múltiple con diferentes clientes, solamente cediendo su uso, puede realmente obtener una utilidad muy importante. Por eso es importante conocer no solamente el valor de cambio, sino el valor de uso. Quiero compartir con ustedes esta tabla que fue preparada por nuestro socio Carl Chapra. De paso, me faltó darle los méritos de este material que estoy compartiendo con ustedes a nuestros expertos de Asset Management, que son Carl Chapra y Juan Dotz. Juan Dotz es nuestro director de Asset Management en América Latina, que durante muchos años ha trabajado en esa área, en esa disciplina. Carl todos los años le prepara a la Asociación de Leasing Americana, al Equipment Leasing and Finance Association, un censo de los activos que, digamos, tienen mayor aceptación dentro de las compañías de leasing. Y la forma como está la metodología aquí es que los que tienen la barrita más baja o el score más bajo son los mejores en el mercado. Durante la pandemia, este fue la comparación. Los mejores equipos, los más apetecidos por las compañías de leasing para financiar fueron los equipos de construcción, seguidos de los equipos médicos, después de los equipos de alta tecnología. Era lógico entenderlo dentro de la pandemia. Después siguieron las máquinas herramientas, los contenedores, las máquinas de plásticos, los equipos férreos, las aeronaves. Curiosamente, las aeronaves no estaban tan mal. La que está peor en términos, la que menos quieren, ¿no? La más despechada es la línea de equipos de impresión y seguida por los equipos de petróleo, gas y energías no renovables, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Los automóviles pues también bajaron de preferencia, dado que durante la pandemia pues la circulación vehicular bajó bastante.
En Latinoamérica hicimos este mismo ejercicio y encontramos lo siguiente, fíjense usted lo interesante, estamos hablando no de lo que compran las compañías de leasing, sino de lo que compra el mercado en bienes de capital. El renglón número 1 son smartphones, teléfonos inteligentes. El renglón número 2 son automóviles ligeros, digamos, automóviles de uso personal. El 3 son los camiones. El 4 son computadores y equipos de tecnología. El 5 son máquinas, herramientas y el 6 son maquinaria de construcción y minería. Y muy lejos, muy remoto, están embarcaciones. Entonces, fíjense ustedes que veíamos como una de las prioridades del Plan de Desarrollo de Colombia era estimular la embarcación o la navegación fluvial. Bueno, las embarcaciones están remotas en la demanda de bienes de capital, deberían ser mayores. Aeronaves, pues es evidente, dada la pandemia y la parálisis del transporte aéreo, la demanda bajó. Equipo ferroviario, de nuevo volviendo al plan de desarrollo. Colombia quería incrementar las inversiones en equipo ferroviario, pero pues yo creo que en buena parte por la pandemia no lo logró hacer. Equipos médicos, que gracias a la pandemia subió la demanda, e impresores. Esos son los equipos que están fríos. Ahora bien, para profundizar un poco en ellos, yo propongo que empecemos por los fríos, porque los fríos son los que pueden llevar a las compañías de leasing a meterse en terrenos donde son océanos azules, donde pueden hacer más beneficios si se especializan en ellos. Los primeros son los inmuebles comerciales. Ya vimos que los inmuebles comerciales durante la pandemia pierden de valor, pero también vimos que los inmuebles comerciales en el largo plazo van a volver a recuperar su valor. Lo que pasa es que tienen que reacondicionarse a esa nueva economía, a ese nuevo diseño de las ciudades. Entonces, los inmuebles comerciales indudablemente van a tener ese comportamiento. Las embarcaciones, vale la pena conocerlas, porque en embarcaciones hay un potencial de generación de utilidad muy alto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros, si hablamos solo de Colombia, es que nosotros tenemos acceso a los dos océanos. Y en el resto de América Latina, todos los países, excepto Bolivia y Paraguay, tienen acceso al mar, ¿no? Y todos, incluyendo a Bolivia y Paraguay, tienen ricas vías fluviales. Una de las cosas que nosotros no hemos aprovechado en Latinoamérica, en Sudamérica en general, es utilizar la navegación fluvial para hacer comercio internacional entre nuestros países. La podíamos hacer, ¿sí? O sea, todas las vertientes del río Amazonas podemos llegar hasta todos los países que son digamos, regados por el Amazonas, ¿no? Incluye Perú, incluye Brasil, incluye la misma Venezuela. De manera que ahí tenemos un desperdicio grande. O sea, lo que la geografía nos ha dado no lo hemos aprovechado entendiendo mejor el negocio de las embarcaciones. Interesante ver cómo en Chile hay 69 compañías navieras, ¿no? Colombia en este momento tiene tal vez 2 y muy pequeñas, porque la gran flota mercante gran colombiana lamentablemente dejó de existir, pero en su momento Colombia tenía un aprovechamiento de la navegación marítima muy interesante, y de la fluvial muy poco tenemos. Ahora, la Organización Marítima Internacional, la International Maritime Organization, en el 2020 ha generado, digamos, la producción de un reacondicionamiento de la mayor parte de los buques marítimos. O sea, es una nueva tecnología que le está haciendo mucho más eficiente. O sea, que en este momento puede ser una buena inversión invertir en buques. Y las preguntas que son interesantes de plantear es, y vale la pena profundizar en esos mercados, ¿cuál es la perspectiva de los buques tanqueros? ¿Cuál es la perspectiva de los que transportan contenedores, ¿no? Como el que está en la gráfica ahí? ¿Cuál es el efecto que tuvo el COVID-19 en lo que se llama el Baltic Dry Index? Entonces hay que conocer un poquito cómo funciona el Baltic Dry Index, que es, digamos, el índice de los valores de fletes marítimos que se puede consultar todos los días, y eso va determinando qué tanto tráfico hay. Hay una aplicación satelital que le permite a uno en el teléfono o en el iPad rastrear todos los barcos que se encuentran surcando todos los mares del mundo, y ustedes pueden determinar cuál es el barco que se encuentra ahí. O sea, ahí hay un potencial de valor interesante, hay potencial también de estimular la generación de nuevas empresas que se dediquen al transporte marítimo, que no las hay. Nos falta un poquito de iniciativa al respecto. Y la pregunta es si es un buen activo para arrendar. Nosotros lo hemos visto con algunos de los clientes que tenemos fuera de Colombia, especialmente en México. Y la respuesta es sí.
O sea, los que han invertido, hubo inclusive un caso, uno de nuestros clientes que cayó en una compañía que le cometió fraude a Pemex, que llamaba Oceanografía. Pues esa compañía de leasing que tenía una exposición alta con Oceanografía logró recuperar el barco y venderlo en el mercado secundario con una gran utilidad. Entonces, en realidad, aquí hay un negocio que se mueve y se mueve bien, hay que explorarlo. Por eso consideramos que es uno de los océanos azules que se pueden aprovechar. Si vamos al sector de aeronaves, yo les confieso que cuando yo trabajaba en leasing, yo hice leasing de aeronaves y me encantaba hacerlo. Hicimos mucho dinero gracias en la compañía para la cual trabajaba en nuestra intervención en esos negocios de leasing de aeronaves, donde nosotros simplemente interveníamos en procesos de sindicación y compra y venta de aviones comerciales. Y lo hicimos un proyecto grande para la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, donde logramos definirle su situación de transporte de flores hacia los Estados Unidos. Estoy hablando de esto en 1986. Lo cual refleja que el negocio es un negocio interesante, hay que seguirlo de frente. Creo que ustedes ya han visto las noticias que van a tener impacto en el mercado aeronáutico del acuerdo que hicieron Estados Unidos y la Unión Europea para dejar de pelear sobre los subsidios que reciben Airbus y Boeing respectivamente. Entonces, aeronaves tienen un potencial interesante, hay que seguirlas, hay que entenderlas, hay que saber diferenciar entre los aviones de cabina ancha como el 747 o el Airbus 380 y los aviones de cabina angosta como los 737 y el Airbus 320. Hay que examinar cuáles son los efectos en el mercado de los 737 MAX. En aviación privada hay tendencia, bueno, además de que la aviación privada está generando un producto de leasing muy interesante que es la aviación fraccionada. O sea, donde uno puede comprar un mes o una porción de un avión, no comprar la totalidad del avión, y eso se puede financiar por leasing también. Esas son tendencias interesantes que las compañías de leasing pueden darle a la aviación, digamos, de aviación privada. Los helicópteros también, ya los helicópteros son unas aeronaves muy desarrolladas que funcionan a altas velocidades. Y finalmente los drones. Los drones vienen a ser activos muy interesantes para financiar. Y yo creo que son muy pocas las compañías de leasing que hoy en día están financiando drones. Quiero llamarle la atención sobre ciertos temas. Ahí cuando ustedes pueden ver, la compañía más exitosa de drones, según la estadística del 2019, es una compañía que se llama Zipline. Y es un caso bien interesante. Les recomiendo inclusive que hagan Google y busquen en YouTube los videos de Zipline. Zipline fue fundada por unos muchachos americanos que se fueron a hacer su voluntariado en Ruanda y en el voluntariado empezaron a ayudarle a los hospitales, a atender a los hospitales remotos. Sobre todo era necesario conseguir sangre para hacer transfusiones en los lugares remotos, pero tuvieron que enfrentar el problema de que por el mal estado de las carreteras no podían llegar a tiempo la sangre para la transfusión. Entonces decidieron crear una empresa de drones que se llama Zipline, que transporta por dron la sangre que se necesita desde la capital de Ruanda, que se llama Kigali, hasta los diferentes pueblos que necesitan el servicio. Hoy en día Zipline está trabajando en varios países, no solamente en Ruanda, pero es un modelo de negocio realmente bonito e interesante que además fue financiado por leasing. Yo tuve el honor de conocer al fundador de Zipline justamente en una de las convenciones de leasing de la Asociación de Leasing Americana, de la ELFA. De manera que ese es uno de los ejemplos interesantes de cómo los drones pueden aportar y pueden ser un buen negocio. En el campo ferroviario, pues bueno, hay proyectos de transporte masivo. El tren de cercanías de Bogotá es uno de ellos. Supuestamente estaba adjudicado a una compañía china. Aquí está precisamente el plan del tren de cercanías. Debo confesar que no he hecho seguimiento acerca de cuál es la situación hoy en día de ese tren de cercanías. El Tren Maya es el proyecto estrella del presidente López Obrador en México. Y hay muchos otros proyectos donde se puede utilizar el transporte ferroviario. En Brasil, por ejemplo, el transporte ferroviario de carga es muy desarrollado y las compañías de leasing ferroviarias están muy metidas ahí. Hay una tendencia, que es la tendencia de la China, de la llamada Belt and Road Initiative, con la cual los chinos están aportando recursos para financiar trenes. Entonces, este es otro de los campos en los cuales las compañías de leasing pueden ser exitosas al entender bien esos activos.
Equipos médicos. Pues la verdad es que los equipos médicos deberían tener más movimiento del que realmente tienen. Ustedes pueden revisar las estadísticas que reportan los afiliados y ven que los equipos médicos no son los primeros, pero la verdad pensamos que tienen un potencial gigantesco, porque la salud es prioridad en todos los campos, más con esto. El sistema de seguridad social en salud es un sistema que prevé el manejo predecible de los flujos de pagos, o sea que, digamos, es fácil montar un modelo de negocio donde las compañías de leasing pueden hacer dinero. Hay tendencias de desarrollos tecnológicos en temas tales como las imágenes de diagnóstico. Hay tendencias de crear hospitales inteligentes y de implementar proyectos de telemedicina. Nosotros, de hecho, estamos asesorando a un cliente ahora para montar un proyecto gigantesco de telemedicina en el departamento de Antioquia. Y hay tendencias en sistemas de radiología porque ha evolucionado la radiología de la análoga a la digital, de manera que todo eso hace que sea mucho más eficiente el uso de la tecnología y la aplicación de esos beneficios. Sí, tocayo, adelante. Muchas gracias. Frente al tema de equipos médicos, ¿cómo ves tú la administración del riesgo legal de la comercialización restringida de algunos equipos por parte del INVIMA por algunas categorías de tratamientos tal vez un poco más invasivos? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta la da precisamente el que la administración de los activos sea una administración eficiente. La razón de ser de las restricciones del INVIMA es la protección de la vida humana y de la salud de los pacientes contra el uso de equipos o dispositivos médicos que puedan afectar esa salud, porque digamos no se conozca cuál ha sido la hoja de vida tecnológica y de mantenimiento de sus equipos. Entonces, es la razón por la cual el INVIMA, y no solamente el INVIMA, varias agencias de regulación de la salud pusieron cortapisas al tema de la venta en mercado secundario de equipos médicos, ¿no? O de dispositivos médicos, como lo llaman. Y la razón de ser es esa, que mientras no exista Big Data que sustente cuál ha sido el comportamiento, la hoja de vida de esos equipos médicos, pues existe un alto riesgo. La buena noticia es que tal como hoy en día existe también la posibilidad de generar la hoja de vida clara. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, existe un servicio que se llama Carfax, donde tú puedes conocer exactamente el desempeño que tiene el vehículo usado que estás comprando. En equipos médicos, en la medida en que las compañías de leasing y los mismos fabricantes, que ya muchos lo están haciendo, Philips, por ejemplo, lo está haciendo, Siemens también lo está haciendo, puedan mantener un monitoreo continuado del uso de sus equipos y le puedan justificar a las autoridades como el INVIMA, mire, este equipo que vamos a vender en el mercado secundario tiene esta hoja de vida. Esto es lo que ha pasado, pasó por este hospital, se le dio este uso, tantos pacientes pasaron, tantas horas se utilizaron, estos son los dispositivos que ha utilizado, estos son los repuestos que se le han cambiado y actualizándose tecnológicamente. O sea, ya existe la posibilidad de que se pueda sustentar un caso que le pueda dar la tranquilidad y la seguridad a INVIMA y autoridades similares de que pueden levantar esas restricciones en la medida en que la razón por la cual las imponen ya está claramente articulada, que no es un factor de riesgo. Es parte de la labor que tienen que hacer esas entidades y es parte del manejo del ciclo de vida del activo. ¿Sí? Muy buena la pregunta, gracias, tocayo. Con gusto. Ahora bien, el otro tema son las impresoras. ¿Sí? Hay impresoras digitales que han desplazado a las prensas offset, las encuadernadoras y equipos de preprensa. Como les decía, pues las impresoras se han vuelto las niñas feas dentro del baile en los Estados Unidos, pero todavía hay fabricantes como lo es el caso de OCE, Xerox todavía actúa, OCE compró a Canon en la parte, o sea, Canon compró a OCE, perdón, OCE era una compañía europea, Canon la compró y realmente OCE es una de las productoras de estas macroimpresoras. Ustedes pueden ver esas macroimpresoras que aquí sale un papel de colgadura, ¿no? Pueden ver que en muchos casos las impresoras hacen estampados sobre textiles. Hay otra empresa que es Epson, también muy conocida y dentro de los fabricantes de impresión. Y esas impresoras, en la medida en que uno pueda anticipar los cambios que puede haber en la tendencia de la demanda,
puede ser una buena inversión, sobre todo aquí en Latinoamérica. Ahora miremos los activos calientes, ya para... Los primeros calientes son los inmuebles habitacionales avanzados. O sea, si hay algo que debimos haber aprendido de la pandemia es que tenemos que abandonar esos apartamentos cerrados, que yo llamo ratoneras, y tenemos que permitir, gracias al advenimiento de la tecnología, que la gente pueda tener este tipo de vivienda. La vemos aquí en Estados Unidos, pero ustedes también la pueden ver en Cajicá, en Chía, en cualquier otro lugar, digamos, remoto, no remoto, sino satélite de Bogotá, donde pueden perfectamente irse a vivir, a adecuar una habitación o más para tener su home office, ¿no? Con la debida instalación, conexión a internet y demás. Ahí pienso yo que se van a presentar interesantes oportunidades de inversión por parte de las compañías de leasing para hacer todos esos ajustes con las constructoras. Y yo creo que ese puede ser uno de las cosas que se van a volver muy positivas. El segundo campo son los smartphones. En Estados Unidos hace unos años, y yo fui uno de los primeros que utilizó esa ventaja, se acabó aquello de que eran las proveedoras de telecomunicaciones las que nos financiaban los teléfonos. Ya empezamos a sacarlos por leasing, de manera que los teléfonos circulan desbloqueados, lo que quiere decir que si yo me quiero cambiar de Movistar a Claro o a Tigo, lo puedo hacer sin necesidad de tener que pedirle que me desbloqueen el teléfono, porque eso implica que tengo que pagar el saldo del teléfono porque perdí la promoción que me dieron para conseguir el teléfono al tener la conexión con Claro o con Movistar, con quien fuera que me hizo la promoción del teléfono celular. Entonces, la posibilidad de financiar los teléfonos celulares es una posibilidad muy interesante. Lo único que obviamente genera es la necesidad de manejar muy bien el rastreo de esos activos, porque también pueden ser objeto de robos y demás. Tocayo, de nuevo, adelante. Gracias. Cuando yo veía el programa de iPhone for Life, para mí era un leasing disfrazado. Finalmente había una opción de adquisición del 20% al final del periodo de los 2 años. A los 2 años podía devolver el iPhone o sacar uno nuevo o pagar la opción de adquisición y quedárselo. Para mí era un leasing finalmente. Así es, exactamente, es un leasing. Y es un leasing operativo con renovaciones sucesivas y con tech refresh. Ese es exactamente el planteamiento. Muy bueno. Y eso es lo que las compañías de leasing en Colombia deberían estar en capacidad de hacer, porque si ustedes miran las estadísticas de importaciones de Colombia, uno de los rubros de mayor importación son los teléfonos inteligentes, los smartphones. Y sobra decir que sirve para la democratización. Bueno, los automóviles ligeros, caí en cuenta recientemente que esta estadística es global de América Latina y a Colombia nos la negrearon en este mapa, pero las estadísticas de Colombia también las tenemos. El tema interesante es, bueno, este es un negocio que sigue creciendo, el de los automóviles, pero lo que tenemos es que abrir un poco los ojos en el sentido de que vamos a tener que considerar la inversión en los automóviles eléctricos, ¿no? La tecnología de automóviles eléctricos nos está cambiando la vida. En el caso de Colombia, las marcas líderes son Renault y Chevrolet, ¿no? Y tal vez viene Hyundai y las demás marcas y Kia. Pero lo interesante es que este es un mercado que siempre ha tenido valor. Hay que mirarlo no con la confianza que siempre se tuvo de que los automóviles por definición conservan su valor. A veces sí, a veces no. Y va a haber un cambio tecnológico que va a generar cambios importantes en el manejo de residuales de vehículos. Entonces, eso es algo importante tener en cuenta. Camiones. Bueno, hay una cosa interesantísima. Hace un año y hace unos pocos meses, digamos, antecitos de la pandemia, los camiones clase 8, que son los camiones súper pesados, sufrieron una baja en el mercado porque en el 2018 los transportadores se sobreinventariaron de esos camiones. Entonces, había escasez, se generó lo que llaman los economistas la teoría de la telaraña, donde los precios subieron, pero después se bajaron sustancialmente porque había exceso de oferta. Ahora se ha revertido el proceso. A raíz de la pandemia se vuelven a valorizar los camiones. Pero ¿qué aprendemos nosotros los que hemos estado varios años en el negocio de financiar camiones?
que siempre es un mercado que está sujeto a ciclos. Entonces hay que entender que hay ciclos en este negocio y los precios suben y bajan por diferentes razones. Una razón por la que puede bajar es por el uso de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, la tecnología de lo que fue contaminación o motores, la combustión de los motores por la contaminación que generaban, pasó de Euro 2 a Euro 6 y eso hizo que los que estaban en Euro 2 sufrieran una desvalorización. Manejar el tema de la chatarrización en Colombia, pero no solo Colombia, varios países tienen el tema de la chatarrización, es un tema complejo, pero es posible de hacer. Pero hay que entender bien el negocio, porque precisamente si uno conoce bien los activos, puede manejar muy bien la chatarrización. Y así es como está, digamos, el mercado. O sea, el más grande del mercado es Daimler Trucks, que es parte de la Mercedes, seguido de Packard, que es el fabricante de Kenworth y Peterbilt. Y después viene el grupo Volvo, que fabrica Volvo y Mack, seguidos finalmente por Navistar, que es el que fabrica International. En computadores y tecnología de la información, hay definitivamente también un interesante mercado, porque por un lado, el negocio de servidores está creciendo gracias al progreso de la nube y a la adopción de tecnologías como blockchain. Y ya vimos cómo la pandemia también disparó la demanda de computadores personales. Eso también puede tener un poquito un efecto temporal. Máquinas, herramientas, definitivamente hay que conocer las marcas, hay que estar al lado de los proveedores y hacer seguimiento, pero vemos como equipos como Masak, Okuma, Mori, Seiki, Haas y Makino, la mayor parte de los cuales son alemanes, han tenido gran demanda y son de mucha importancia. La maquinaria de construcción y minería también tuvieron una ligera parálisis por el efecto del escándalo de Odebrecht, pero ya podemos anticipar que financiar equipos Caterpillar o Sany o Doosan o John Deere va a generar un mercado interesante. Hay que tener en cuenta que en el sector minero, por ejemplo, vienen cambios importantes, dado justamente por el abandono de los combustibles fósiles. Entonces ahí tenemos que mirar a qué tipo de minería le apostamos, si a la minería del carbón o a la minería del cobre o del oro. Entonces, en síntesis, porque ya estamos llegando a nuestro tiempo, ¿cómo logramos manejar el ciclo de vida del activo? Esencialmente considerando la necesidad que tienen los clientes, el diseño que los equipos tienen para satisfacer esa necesidad nos lleva al tema de entender el valor de uso, cómo se construye, cómo se fabrica, entender perfectamente sus componentes, lo cual nos lleva también a entender qué mantenimiento requieren y cómo se necesita operar. Caso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, no tienen carburador, entonces son más fáciles de mantener los vehículos eléctricos que los vehículos a combustión. Y finalmente después cómo se desincorporan de un solo cliente para poderlos incorporar en otro ciclo de vida. ¿Qué implica esto para nosotros? La capacidad que tienen las compañías de leasing de intervenir sobre todas las etapas que van desde la compra inteligente, o sea, ayudarle al cliente a comprar inteligentemente el activo, hasta manejar la logística de entrega, instalación del activo, su mantenimiento, los seguros, reparaciones, recomercializar el bien, disponer del activo ya cuando haya que transformarle y llevar ciertas partes al deshuesadero, reutilizar otras y volver, digamos, a hacer ese círculo virtuoso. Con lo cual las compañías de leasing pueden ajustar su modelo de negocios para ganar dinero en la compra inteligente, en la logística de entrega, en la instalación, en los seguros, la comercialización, en la disposición y en el reciclaje. Ahora, de cara al back office, las compañías deben tener una organización que les permita inspeccionar los activos en forma periódica. Ya hay tecnologías que lo están ofreciendo. Tener una valoración continua. Esta gráfica que ustedes pueden ver también, cuando quieran les puedo mandar un video sobre eso. Es la utilización del Google Assistant para que visita la base de datos de Intrador y le puede decir cuánto vale una máquina Volvo modelo tal de tantas horas de uso y le dice cuántas hay en el mercado, cuál es el valor que piden, cuál es el promedio de horas que llevan de uso, etcétera. Se lo dice en cuestión de instantes. Entonces, eso es parte de la información del uso de la Big Data que las compañías de leasing deben tener. Y obviamente tener asociado a esa información el manejo del end of lease.
Del plan de disposición también es importante tener en cuenta cómo podemos hacerlo. Y yo creo que lo más importante de esto es no solamente conocer quiénes son los que juegan en el mercado, sino sobre todo entrar a la rosca, pertenecer a la red de la gente que está en el mercado de esos bienes y entender claramente qué me puede afectar en cuanto a la competencia que puede tener ese bien, bienes sustitutos o bienes complementarios. Y ya, perdón que aquí se me... En el end of lease hay que tener un proceso claro, considerando que hay 3 opciones que el cliente puede tomar. O el cliente compra el bien, o devuelve el bien, o prorroga la tenencia del bien. Si el cliente compra el bien, hay que negociar al final del contrato el precio, la forma de pago y los términos y condiciones. Si devuelve el bien, hay que definir si en el contrato pactamos la cláusula todo o nada, ¿no? Quiere decir, tú me devuelves todos los bienes que te entregué, no me puedes devolver por pedacitos, o si me puedes devolver por pedacitos, dependiendo de lo que se acordó. Definir cuál es el estado en el cual me tiene que devolver el bien, lo que se llama el fair wear and tear, o sea, el estado de conservación dado el uso normal que se haya utilizado y la pérdida de valor que tiene por ese uso normal. Y tener claras las alternativas, incluyendo el poder ofrecerle al cliente utilidades, una participación de utilidades sobre la venta a terceros de ese bien. Y la tercera opción es la prórroga, con lo cual ya se definen los términos de prórroga. Le bajo el canon de arrendamiento, le mantengo el mismo, por cuánto tiempo lo hacemos y prepararse para el siguiente end of lease. Eso es en síntesis un poco lo que las buenas prácticas de asset management recomiendan y es lo que quería compartir con ustedes hoy, habiéndonos pasado 4 minutos de nuestro tiempo programado. Muchas gracias. Listo, Rafa, buenísimo. Muchas gracias por la presentación y